Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. A todos los oyentes del entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda como siempre Daniel Franco y Jaime Alvarado en este esfuerzo, en este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Como siempre, una manera de resumir lo más importante, lo más trascendental que ha transcurrido en esta semana. Ya se acabó septiembre, es algo impresionante. Este es nuestro último programa del mes. Ya vendremos preparados para lo que venga en octubre, tendremos el resumen ya que acostumbramos cada mes, pero por lo pronto rematando con las grandes informaciones, grandes debates que dejó esta última, digamos, semana en donde tendremos cobertura de este podcast. Lo resumimos con la frase de la semana. Puede haber personas que tengan más talento que tú, pero no hay excusa para que alguien trabaje más duro de lo que tú puedas trabajar. Frase del legendario Derek Jeter, gran jugador, recordado jugador de los Yankees. ¿Qué tal, Jaime? Un saludo para ti. ¿Qué tal, Dani? Un saludo. Sí, la frase yo creo que va perfecta para comenzar el programa con lo que sería la Supercopa de Europa, porque si hablamos de trabajo, si hablamos de esfuerzo y si hablamos de conjuntar todo eso con talento, podemos hablar del Bayern Múnich, el nuevo campeón de la Supercopa de Europa, campeón de todo lo que ha salido, digamos, de todos los títulos que disputaba esta temporada, tanto en Alemania como en Europa, y lo que se perfila posiblemente como un equipo quizás de época, no lo sabemos todavía, sí. Podemos esperar, pero la verdad es que ha dejado mucho que hablar y es un equipo, la verdad, que ahorita mismo parece intratable. Yo lo llamaría equipo de época, por lo menos en los últimos 20 años siempre hemos resaltado a conjuntos que han conseguido quedarse en la retina, y ya este equipo del Bayern Múnich tiene esa imagen de que impone, que es algo temible. Por lo menos el hecho de que, independientemente de que el Sevilla fue un digno rival, le dio batalla incluso en el alargue, Jaime. Pudo ganarlo incluso el conjunto de Sevilla, ya tocaremos ese tema. Pero realmente esto es un equipo que se ha conocido a lo largo de estos últimos años. El Bayern Múnich ha mantenido un proceso bastante constante, repleto de buenas contrataciones, de mantener, renovar la plantilla siempre que puede. Y estamos ante un equipo que ya le quita la novedad al sextete de aquel Barcelona de Guardiola, precisamente porque se puede convertir en el segundo equipo de Europa en conseguir un sextete. Y eso es algo que definitivamente no se dice tan fácil. Yo creo que este equipo ya tenía, digamos, la base, ¿no? Los jugadores, tenía buenas contrataciones, tenía proyección, se había fijado siempre en jóvenes promesas, pero lo que le faltaba a este equipo, Dani, para mí era alguien que pudiera hacer que todas esas piezas funcionaran como un reloj, que todos los engranajes fueran en la misma dirección, y para mí ese nombre sería el de Hansi Flick, porque definitivamente si algo tiene este equipo es un entrenador que lo que ha hecho es contagiarlos de una alegría tanto en el juego como de renovar o de rescatar esas figuras como eran la de Thomas Müller y Manuel Neuer, que ayer inclusive resulta decisivo para ganar el partido. No es ni siquiera un fútbol tan alegre. Ahí quisiera más o menos diferir contigo en el sentido que no es un juego que tú veas tanto toque o que veas que se marea el rival, porque generalmente es empuje, es primero que todo, y segundo, efectividad y sobre todo reacción bastante rápida ante las circunstancias. Recupera la pelota, puede ser Goretzka, se la pasa rápidamente a Müller, Müller filtra la pelota, ya habrá algún delantero desmarcado, asiste, y por lo menos así se puede resumir una jugada fácilmente. No se complican tanto. Y más allá del empuje, es una determinación ya que va dentro del ADN de este conjunto del Bayern Múnich, que ya en septiembre juega final de Supercopa Alemana contra el Borussia Dortmund, y que está a expensas de enero en febrero saber cuándo se realizará el Mundial de Clubes. Y todavía eso es muchísima tela por cortar, porque en CONCACAF no se ha definido todavía cómo va a ser el tema de la Conca Champions. Y en la Libertadores pues ya tocaremos un poco los resultados al final del programa. Pero sin duda alguna este Bayern Múnich deja muchísima ilusión al fútbol alemán.
la recuperación de la imagen de un fútbol alemán siempre poderoso, la famosa frase que dice que el fútbol es un juego de 11 contra 11 que siempre termina ganando Alemania, pues Bayern Múnich es el reflejo actual y yo creo que es muy complicado no nombrarlo como el mejor equipo del mundo. Yo creo que ya sería bastante imperdonable quedarse ciego ante esa realidad. Sí, en la actualidad definitivamente no hay equipo que se le pueda comparar al Bayern Múnich. Muchas personas quizás rescatarían también al Liverpool de Jürgen Klopp, pero creo que vamos encaminados por el mismo lado, porque si hablamos de conjuntos alemanes, también tenemos que hablar de entrenadores alemanes, como ya mencioné Hansi Flick, y como también tengo que mencionar a Jürgen Klopp, el propio Klopp, que está nominado para ser mejor entrenador de la UEFA, y como no, de Nagelsmann, entrenador del Red Bull Leipzig. Así que estamos hablando de que Alemania parece otra vez retomar la delantera en cuanto a equipos, y también tenemos que hablar del otro lado, Dani, y es el lado español, porque este año la verdad es que no han tenido un buen balance, digamos, sus conjuntos se han visto muy mermados, ya hemos hablado del mercado de fichajes, de economía, pero si hay un equipo que ha hecho la diferencia, es el Sevilla de Julen Lopetegui, porque este equipo no solamente ha competido y ha ganado títulos en Europa, sino que también le ha hecho sudar la gota gorda al equipo que prácticamente se paseó para ganar todos sus títulos, como es el Bayern Múnich. Te lo resumo así nomás, como dice la cuenta que nos encanta de YouTube del señor Pinarello, pero te lo resumo así. Rakitic juega con el Barcelona, en aquel entonces frente al Bayern Múnich pierde 8-2. Meses después, contra este mismo equipo, pero con el Sevilla, solo pierden 2-1 y con la posibilidad, reitero, de haber ganado. Eso ya no habría que hacer mayor análisis. El Sevilla me parece que ha sido un equipo consistente que muy raro no verlo ni siquiera en primera plana en España. A mí me parece completamente atípico el hecho de ver un equipo tan bien parado, tan bien planteado, tan conocedor de su sistema y no verlo protagonista ni en España y esperar que por lo menos en esta temporada, Jaime, sí sean protagonistas en la Champions League. Es lo que por lo menos siempre quedan ganas. El hecho de que este proceso o estos signos de admiración al conjunto andaluz se traduzcan en algo más grande que la Europa League. Entonces, por lo menos esa es la ansiedad. Ahora, ya que mencionas el tema también de España, vale resaltar que yo creo que hace rato no veíamos en la selección de mejor jugador de la UEFA, porque me llegaste a mencionar a Jürgen Klopp como candidato a técnico o a mejor técnico de la UEFA. Pues bien, esta temporada ni Messi ni Cristiano Ronaldo, que bueno, ya sabemos estaba en el calcio, pero por muchos años fue nominado estando en el Real Madrid, ninguno de los dos astros fueron nominados a mejor jugador de la temporada. Lewandowski, De Bruyne, por supuesto tienen un mérito enorme, se me escapa el tercer nombre, Jaime, pero Neuer, oye, el partido de Neuer anoche, anoche, en la noche europea en Hungría, pero pues en el partido de ayer, mejor dicho, fue impresionante. Así en resumidas cuentas nos habla de una realidad en donde se está viendo mejores futbolistas, no mejor fútbol, mejores futbolistas en otras ligas, en otras competencias. Sí, el fútbol ya empieza como a, digamos, distribuirse, las piezas ya no están solamente en un solo lado, porque si estábamos hablando de que los equipos prácticamente dominadores durante la última década prácticamente siempre fueron Barcelona y Real Madrid, ahora podemos hablar de que ya hay competencia en todas partes. Yo creo que eso es bonito para el fútbol, poder nombrar otros equipos, poder hacer gala de otros jugadores, porque digamos que había alguna parte de fanaticada que ya se había cansado, ¿no? De ver siempre a Messi Cristiano competir. Es bueno tener por fin ya otros nominados, ver que ya las generaciones van cambiando y tener más referentes y jugadores que están marcando diferencias. Lo debería ganar Lewandowski, ¿cierto, Jaime? Seguramente, la verdad es que parece un poco injusto que este año no haya Balón de Oro. No, sí, es bastante injusto, en eso estamos completamente de acuerdo. Lewandowski, que se manda también tremenda asistencia en el partido en la Supercopa de ayer, aunque también me parecería injusto con un jugador como Kevin De Bruyne, que es una cosa cada vez que lo ves jugando en Premier League, es bastante impresionante. Es un mediocampista que de verdad deja bastante ilusión para los que nos gusta la posición de mediocampista, en la función que ocupa Kevin De Bruyne. Así que, bueno, realmente ese es el primer pantallazo que hacemos en Europa. Ese es el primer tema.
siguiendo con los temas, porque ya no hay que hablar solo de resultados, hay que hablar de novedades, de fichajes. La gran semana que se marca el Atlético de Madrid, Jaime, y pues porque todavía no ha podido tener la oportunidad de jugar fecha, seguramente ya lo veremos pronto en la liga, pero cierra el fichaje del tercer mejor jugador, o mejor, el tercer goleador histórico del Barcelona, ficha a Luis Suárez, el conjunto del Cholo Simeone, y eso en sí deja también un poco incómodo el ambiente en el entorno culé, si ya no lo estaba más, si ya no está incendiado. Tengo pleno conocimiento, Jaime, que tienes las fuentes ahí claras, que te informan, que te dicen cómo está el asunto allá. Y pese a que Luis Suárez en los últimos 2 años era un jugador que retirado, que acabado, que no sé qué, o sea, llega a un conjunto que lo recibe con los brazos abiertos y con una ilusión enorme. De muchos incluso dicen que va a ser el renacer de Luis Suárez. Esperar a ver. Pero realmente, ya si hablamos como de la operación en sí, sí queda bastante dolor. Por lo menos es lo que yo podría resumirlo por parte de la afición culé. Claro, porque efectivamente estás regalando a tu tercer máximo goleador a un rival directo por Champions y por Liga y por Copa del Rey, o sea, por todos los títulos, y lo estás, ya lo digo, regalando. Entonces, al final yo creo que queda ese malestar para los aficionados. Yo creo que si se hubiera vendido Luis Suárez por 15 millones, la gente tal vez no hubiera hablado tanto, pero directamente Bartomeu y su gestión han hecho que esto vaya al límite, e inclusive se le tuvo que pagar el finiquito al jugador para que tuviera que salir, creo que si no estoy mal fueron 9 millones de euros. O sea que es una operación que dentro del punto de vista financiero, económico y digamos social no está bien, pero creo que desde el punto de vista táctico era necesaria, porque el Barcelona necesitaba rejuvenecerse, el Barcelona necesitaba sangre nueva y el Barcelona necesitaba mejorar en el aspecto táctico, y yo siento que Suárez era uno de los jugadores que estaba mermando, por ejemplo, esa presión que hacía antes el Barcelona. No podías tener a dos jugadores en el mismo equipo como Messi y Suárez que no ayudan a presionar. Y creo que en el conjunto del Cholo eso va a cambiar. No porque Suárez no pueda presionar o presionar, sino porque acá va a tener un conjunto mucho mejor trabajado defensivamente que le permitirá a él quizás centrarse únicamente en lo que ahora él tiene como su mejor arma, que es el gol. Sí, totalmente. El gol es un jugador que, independiente de su forma física, demostró cosas brillantes. Suárez, al final, incluso, de hecho, fue el único que marcó gol en aquella goleada que les encanta citar a todos últimamente, pero es así, fue el único que llega a hacer el descuento. Pero francamente, veremos cómo se puede acomodar el sistema y sobre todo que Simeone ya ha contado a lo largo de estos grandes años que ha tenido el Atlético de Madrid, ha podido contar con grandes delanteros. Luis Suárez, considero, no es la excepción, y ver cómo se va a acomodar Koeman. Tiene el ambiente demasiado complicado el técnico holandés. Incluso llegan a una comparación en la cual yo no estoy de acuerdo. O sea, entiendo el tema financiero, el tema que pues obviamente es ilógico con el tema de Griezmann. Para mí, Griezmann sigue siendo un gran jugador, sigue siendo un gran delantero, que uno esperaría Koeman lo pueda acomodar, según lo que él ha mencionado, lo pueda acomodar bien en el sistema. Pero realmente, Jaime, yo creo que todavía pues el Barcelona tiene demasiado dolor por dentro de todos los procesos, de todas las decisiones. Y bueno, no tiene tan fácil el tema de dejar salir y de traer jugadores que sueñan con la camiseta. Por lo menos lo del Dest, Serginho Dest, todavía que ha mencionado que ha querido jugar en el Barcelona. Bueno, ya es muy probable que lo cierren. Y pues siguen ahí oficializando jugadores. Y solamente para cerrar el tema de Barcelona, sí dejamos un poco entredicho que el trato a Riqui Puig, por más de que ya lo hayan confirmado dentro del plantel de Barcelona, sigue teniendo número de filial. Así que tenso el ambiente de un conjunto que tiene que redimir bastantes cosas y que la verdad, por lo menos en posición de este servidor, no presagia nada esperanzador, por lo menos en estas primeras jornadas. No, definitivamente yo creo que lo primero que habría que cambiar en el Barcelona, o que debería ser primordial, no es la llegada ni la salida de jugadores. Eso se va a hacer, efectivamente, pero si no, que prospere la moción de censura y que saquen la directiva actual, porque si no, no habla de estabilidad, como ya se ha visto con el mensaje de Messi para Luis Suárez, como se ha visto un montón de comentarios, con lo que mencionas de Riqui Puig, que es algo que ha dolido mucho a la afición, porque
durante mucho tiempo se ha esperado que saliera un jugador prometedor de la cantera y que se le diera bombo y que se le diera oportunidades, y este jugador ya tiene 2 temporadas jugando para el filial, pero siendo convocado para el primer equipo. Es inentendible cómo ha cambiado la filosofía del Barcelona durante estos años, y es un proceso que seguramente tardará en recuperarse. No sabemos si será esta temporada, pero actualmente las cosas, como tú dices, no pintan nada bien. Por lo menos cuando dices de tratar de recuperarse, yo por lo menos se me viene un jugador que no se le ha tardado, y cambiando de tema, no se ha tardado en recuperarse de tantos cambios. Y hablo de Álvaro Morata, que fue otro de los que ficha esta semana. Se fue definitivamente del Atlético y pues termina aterrizando nuevamente en el Calcio. Fue su sueño, o bueno, era su sueño jugar en el Atlético, o bueno, era su aspiración jugar en el Real Madrid, o bueno, su sueño inicial. Bueno, hasta yo me termino enredando, Jaime. Yo me termino enredando hablando de jugadores como Morata, que ya vuelven hasta cliché el tema de soñar con la camiseta. Vuelven eso un romanticismo absurdo realmente. Morata, que ya se le ha tratado de sobrevalorado incluso. No me parece tan propio nombrar a un jugador sobrevalorado, pero da unos mensajes realmente bastante desalentadores para muchos que hemos defendido su gran gestión como delantero. Como también el que se tendrá que recuperar en cierta manera es Kepa. El apellido Arrizabalaga. Hay veces que no lo puedo pronunciar de primera vez que puedo decir bien el apellido de Kepa. Pero le contrataron competencia en el Chelsea a Kepa. Sí. Y dura. Sí. Y es que Kepa no ha dado garantías en el conjunto de Chelsea, que dirige Lampard, y le llegó una verdadera competencia. Y a ver si Kepa va a tener tanta propiedad ahora para negarse a un cambio, como lo ha hecho incluso en alguna final, en alguna competencia. Así que difícil entorno para muchos jugadores españoles en estos últimos ratos o en estas últimas semanas. Sí, Kepa ya se había quejado anteriormente porque se le había puesto como sustituto en algunos partidos del año, la temporada pasada con Frank Lampard, pero es que la verdad su nivel deja mucho que desear, y es que no estamos hablando de un arquero cualquiera, estamos hablando del arquero más caro de la historia de la Premier. O sea que al final es un poco extraño ver que un arquero que ha salido tan caro cometa tantos errores y al final no tenga esa continuidad y esa regularidad, y tampoco haga paradas decisivas, porque podemos analizar a Kepa ahorita mismo y decir que Kepa no ha parado absolutamente nada importante para el Chelsea. Así que sí, le contratan competencia a Dani. Seguiremos hablando continuamente del mercado porque todavía nos queda hasta la otra semana, que es el día 5 de octubre, que se cierra todo. Pero yo creo que ya debemos dar el salto y hablar un poco de lo que ha pasado aquí, porque aquí tampoco hemos tenido sí. días de tranquilidad. Aquí hemos tenido de todo, y hemos tenido también digamos una mala imagen, ¿no? Porque lo que ha quedado es un sabor, bueno, agridulce por una parte, porque ya tenemos Liga Panameña, ya vamos a retomar la LPF, pero por otra parte todo el entorno, todo lo que se comentó, todo lo que pasó para que se diera ese reinicio de la LPF. Sin turbulencias, como suele pasar en este país, que a la primera presión que sucede en redes sociales, en donde incluso llegan periodistas políticos, ni siquiera deportivos, políticos, y llegan a mencionar esas faltas administrativas, entendemos que después de la turbulencia es que vienen las decisiones, no las llamemos lógicas, pero sí llamémoslas por lo menos que tranquilizadoras. Yo creo que es la palabra. Siempre es impactante cómo acabamos de girar el tema abruptamente, ¿no? Hablamos de un fútbol que descomplicado en términos administrativos, porque pues pese a todo en Europa es otro ambiente. Y aterrizamos otra vez en América, y Panamá puede ser un ejemplo ahora mismo. Muchas veces lo han insistido en programas, un ejemplo en el combate contra el coronavirus, pero nunca yo creo que va a ser un ejemplo para las gestiones administrativas. Yo creo que más allá de la imagen, la misma estructura interna de la federación me parece que queda tambaleante. Ya habíamos mencionado a lo largo de la semana en nuestras redes también que Christiansen está metido en medio de este digamos salpicón, de este ceviche, yo no sé, hay tantas cosas que se mezclan y hacen esto un sabor desagradable, Jaime. El fútbol panameño, que ya ha anunciado algunos equipos como el Alianza, como el Sporting, como el Sanfra, que ya anunciaron pretemporada
incluso ya han subido imágenes de entrenamiento, pero sabe muy mal. Yo creo que igual, independiente de que genere bastante ilusión el hecho de volver a hablar de fútbol panameño, sí generó un pequeño dolor el hecho de ver que nada ha cambiado. Por lo menos la actitud de los mismos dirigentes no ha cambiado. Improvisación total. No, los dirigentes se han visto en la obligación, o sea que si por ello fuese, no se hubiera reiniciado la liga. A ver, hay que tener en cuenta varias cosas. Estamos ante una situación excepcional, ellos habían tomado la decisión porque no se veían con la capacidad, con lo necesario para poder llevar a cabo la LPF, pero al final toman la decisión porque los jugadores, los clubes, y también muchos de ellos comentaron, no habrá selección si no hay LPF. Entonces estas cosas ponen contra la pared a los dirigentes y uno se queda pensando, ¿quién manda más? ¿Quién tiene más poder aquí en estas instituciones? En Panamá mandan más los jugadores, mandan más las instituciones. Entonces, también el entrenador, como tú dices, queda entre medio de eso y él viene aquí, toma un proyecto y dice, ¿esto qué es? ¿Qué es esta desorganización? ¿Qué tenemos aquí? O sea, ¿qué tengo entre manos? Es bastante preocupante, ¿eh? Yo creo que Christiansen llega, y más allá de un reto profesional, yo creo que buscaba mayor emoción en su vida. Yo creo que esperaba aumentar su adrenalina, llegar a algo realmente grande, y yo creo que cuando él dice que es el reto más grande de su carrera, yo creo que meses después está ante un reto no grande, gigante, abrumador, lo que tiene que asumir. Hay demasiados desacuerdos, incluso internos, con los jugadores, con la FUTPA, que tiene mucho que ver en las últimas decisiones que se tomaron para muchos jugadores que se fueron de la burbuja. Pero ahí en tu argumento o en tu declaración has dicho una palabra muy importante: poder. Y es que esa disputa de poderes no termina bien, nunca. Y ya lo estamos viendo en casos en Europa, que hay disputa de poder entre un gran jugador y entre un gran atleta, perdón, entre un gran directivo, entre el poder de la fanaticada. Cuando hay disputas de poderes, Jaime, nada bueno puede salir de ahí. Y aquí claramente hay una disputa de poder bastante fuerte, que siempre hemos hablado y siempre hemos insistido, y ya es ultra evidente, por lo menos ahí quedó clarísimo, que realmente la selección queda como prioridad en este caso, pues en las decisiones, pero realmente la liga queda debiendo, y las decisiones, o más bien el entorno, como bien decimos, está bastante tan valiente. Realmente no se sabe qué vamos a esperar en estas últimas semanas. Por lo menos ya se descartó la realización del amistoso contra Guatemala, y todavía incluso está en duda un amistoso contra Costa Rica por la falta de acuerdos incluso con el Ministerio de Salud. Así que este fútbol realmente es incertidumbre total. Sí, definitivamente. Y no solamente aquí, sino también en Europa. Como me comentabas antes de comenzar el programa, también íbamos a tocar el tema que parece que se está volviendo un poco, no polémico, pero sí se ha comentado bastante, y es el tema del LASK contra el equipo eslovaco, si me lo recuerdas, Dani, un equipo eslovaco El Estrela. Recibió una goleada. Difícil de pronunciar, pero equipo al final. Sí, no, que ahí, bueno, ya tenemos legionarios, tenemos jugadores que juegan para esa liga y para ese equipo precisamente 3, y que fueron goleados por 7-0 por este equipo austriaco en una previa de Europa League. Siempre quedará entredicho, y quiero ser muy breve también en este tema, siempre queda entredicho la disparidad en niveles. Siempre hablamos de la propiedad de que este equipo viene de la liga eslovaca, liga de menor nivel, y sin embargo este conjunto de la Estrella ha sido un equipo que para los expertos en esas ligas ha mantenido un proceso bastante constante. Hay quienes han visto todos los partidos de este equipo por los panameños y siempre han hablado de que estos jugadores panameños no están en una mala liga ni en un mal equipo. Y el LASK, que viene también de una gran participación, me parece, en la Europa League, pues deja clara la contundencia, y por lo menos ya dejan más que señalado el camino para seguir en Europa League. Así como ha pasado con otros compromisos, el mismo Milan también clasifica a la siguiente ronda, también ganó su propio compromiso de Europa League, derrotó al Bodo Glimt 3-2, apretado, pero lo terminó ganando. El
hay muchos equipos. A mí lo que me encanta de la Europa League es que uno termina investigando equipos que no tenía idea de su existencia, pero que resultan compitiendo hasta el final. Así que muy, muy pintoresca esta primera jornada o esta primera ronda de Europa League, que reiteramos, por lo menos en el entorno panameño, deja bastantes sentimientos encontrados, porque el Las de Andrés Andrade, que no jugó, golea, y pues en 3 panameños que jugaban en el Estrella terminaron en derrota. También mencionar en el entorno internacional, de fútbol internacional, la realización de la Copa Libertadores esta semana. El Independiente del Valle llega a perder 4-1 contra el Junior de Barranquilla. Independiente del Valle que incluso reportó con gol a Gabriel Torres, y pues Independiente de este resultado, de este gol de Torres, que es muy destacado por su vigencia en el gol, realmente pues queda debiendo también, porque se consideraba incluso el mejor equipo de la Copa hasta ese partido, porque no había recibido gol hasta ese enfrentamiento en Barranquilla. Y creo que tampoco había recibido derrotas, si no estoy mal. No había recibido derrota, no había recibido goles, era un equipo goleador, constante, y bueno, esta semana les salió bastante difícil, una goleada que incluso lo termina marcando un jugador veterano. Hay bastante que contar de ese partido. También mencionar la victoria 1-0 de Boca Juniors ayer frente al Independiente Medellín. Hay bastantes resultados que de pronto se nos escaparán, digamos, estamos mencionando los más destacados. El clásico de Porto Alegre, que fue el que despidió la Libertadores antes de esta crisis de la pandemia, volvió en esta época sin fanáticos y se llevó la victoria. El conjunto de Gremio Porto Alegre ganó 1-0, golazo que se marcó Pepe en ese compromiso. Y también mencionar que River Plate ganó 6-0 en estas jornadas. América de Cali empató 1-1 frente a Universidad Católica. En fin, hay actividad constante de la Copa Libertadores, Jaime. Emocionante. Ya vamos para la 5ª jornada la próxima semana. Y lo que se espera por lo menos es ya tener definidos a más clasificados. El único equipo hasta ahora que oficialmente está en la siguiente ronda de la Libertadores es el Nacional de Uruguay, en donde milita el panameño Luis Mejía. Así es, Dani. Y bueno, ya para ir cerrando un poco toda esta cantidad de temas que hemos tocado hoy, también me gustaría destacar lo que ha ocurrido en la NBA, en los partidos de los playoffs, que han estado increíbles e interesantes. De verdad que se ha visto mucho nivel. Y bueno, el Miami Heat, que ya prácticamente está a un juego de cerrar su serie contra Celtics, y en el que Tyler Hero se destacó anotando 37 puntos. Prácticamente yo creo que ningún joven en la historia de 20 años, además de Magic Johnson, había anotado esa cantidad de puntos. Y también el partido de ayer de los Lakers, en los que otra vez nuevamente le gana a los Nuggets. Los Nuggets, ese partido ha resultado bastante parejo. Se han caído bastantes pronósticos que decían de una barrida del conjunto de los Lakers, y ha pasado quizás lo contrario. De hecho, va 3-1 la serie. Nuggets que con Jokic mejor, y con el jugador Jamal Murray han estado a la altura de las circunstancias, pese a que en los Lakers todavía está Davis y el jugador LeBron James enchufados. Pero pues realmente hemos visto algo bastante parejo en estas finales del oeste y también en las finales del este. Todavía todo queda entredicho. Se está hablando bastante que ya la final va a ser Heat contra los Lakers. Es, digamos, la final más esperada, por lo menos en el papel. Pero en los Celtics hay jerarquía, hay historia. Aquí también pesa bastante eso. Y también mencionar que los Nuggets ya han llegado a esta estancia, incluso remontando las otras series previas a esta final. Entonces todavía está abierto la posibilidad de ver algo más emocionante. Y pues lo que me queda también de reflexión es que por lo menos yo, que no era una persona tan cercana al baloncesto hasta la pandemia, pues realmente me he quedado bastante motivado, emocionante, y sobre todo con las grandes transmisiones que han hecho incluso en la televisión local. Bueno, Jaime, se nos ha terminado el programa, bastantes temas, bastantes conclusiones que se pueden sacar. Seguiremos desarrollándolos en nuestras redes sociales, @alentretiempo_podcast en Instagram, @alentiempo_Twitter. En la semana también estaremos mencionando en algo de nuestra videocolumna. En ese turno esta semana me toca a mí en la videocolumna. Y pues ya incluso invitados a los que quieran saber más de lo que pasó en la moción de censura en el Barcelona.
están invitados a tu videocolumna, Jaime, en YouTube. Y por supuesto estaremos bastante pendientes en el resumen de septiembre. Ya se acerca octubre, vendrán las elecciones por lo menos en el continente. En Conmebol todavía se están cerrando algunas fechas y veremos a dónde va a parar el fútbol local. Así que Jaime, te mando un abrazo muy grande y estaremos entonces en contacto para el desarrollo de las competencias. Así que te mando un abrazo, amigo. Un abrazo, Dani, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes y les recuerdo a todos los oyentes que después del entretiempo nos vemos en la cancha. Hasta entonces.